Hola a todos, el día de hoy les estaré enseñando cómo crear una épica escultura de el nuevo tiranosaurio Rex de la película Jurassic World Rebirth o El Renacer. Comencemos. Como siempre iniciaremos con una estructura de alambre, y en mi caso, ya que mi alambre es algo delgado, lo estaré doblando repetidas veces, tal vez 3, tal vez 4, para que tenga una buena estabilidad este esqueleto de alambre. Y en el caso de ustedes les recomiendo hacer esto mismo que yo. Asegúrense de que la estructura sea segura para el tiranosaurio, ya que un spoiler o bueno, un aviso, este tiranosaurio parece que consumiera mucha proteína, porque tiene unos músculos que no son normales en la especie, o al menos en los ejemplares vistos en Jurassic Park y Jurassic World, que normalmente siempre suelen ser un poco más delgados, y este es súper gordo y súper musculoso. No sé qué hicieron, pero bueno, para mí mejor, a mí me gusta más el diseño así, pero bueno. Tienen que tener mucho cuidado con que no se les vaya a caer para adelante ni para atrás. Por eso necesitan una buena estabilidad. Pero bueno, luego de ubicar todo el cartón de la base, podemos iniciar a darle volumen, o bueno, mucho volumen con bastante aluminio. Por cierto, un tip o bueno, una recomendación mientras estén creando esta escultura conmigo, que la cola debe tener mucho volumen, y para darle mucho volumen a la cola les recomiendo que la hagan meramente con plastilina. Por cierto, esta cabeza que estoy realizando ahora mismo no la tomen muy en cuenta, o sea, yo lo estoy haciendo como una forma de boceto o para tomar referencia del tamaño y eso. Pero la cabeza importante o la cabeza real tiene que ser hecha más que nada con aluminio. A la base vamos a tener que recortarla un poco, o bueno, en mi caso la voy a recortar, y algo que sí es necesario es añadirle plastilina para pintar más fácilmente encima de esta, ya que pintar encima del cartón es un poco más complicado que encima de la plastilina. Pero bueno, como les estaba mencionando antes, ahora sí podemos pasar a hacer la cabeza real. Y para rellenar aún más la cabeza, estaré usando foamy moldeable. ¿Por qué estoy usando esto? Se preguntarán. Porque el foamy moldeable cuando se seca es muy ligero. Por eso mismo el material de las alas de Venom está hecho con foamy moldeable. Entonces sí, les recomiendo mucho que usen foamy moldeable para que se vuelva aún más ligera la cabeza. Y pues sí, esta cabeza de referencia ya no nos va a servir. Disculpen. No se nos puede olvidar añadir los dos pequeños dedos en los brazos del T-Rex, y obviamente añadir los 3 dedos, o bueno, en realidad 4, porque hay uno bastante pequeño, en las patas traseras, o bueno, las patas del T-Rex. Y por cierto, un dato curioso para los amantes de la paleontología: puede que el tiranosaurio tenga unos brazos diminutos en comparación a su cuerpo, pero estos mismos brazos tan pequeños llegan a poder levantar 200 kilos. Entonces no pienses tanto de que son brazos totalmente inútiles. O sea, no es como que sirvieran para el combate, pero levantar 200 kilos no los hace cualquiera.
Sabemos de que estos animales no tenían piel lisa para nada, por no decir de que tenían detalles en absolutamente todas las partes de su cuerpo, así que podemos iniciar a dar estos detalles. Y por cierto, una cosa, ¿tú crees que este tiranosaurio sea un macho o una hembra? En mi opinión es un macho, ya que dentro de lo que llegamos a ver en la película se parece mucho a Buck, el ejemplar visto en El Mundo Perdido. Tiene bastantes arrugas, muchísimas heridas de batalla, como esas cicatrices que vemos en la boca o en la mandíbula superior, y también lo vemos con cierta papada muy arrugada. Con papada me refiero, bueno, sí, a una papada como la de las iguanas, pero es algo muy distintivo de los tiranosaurios machos. Un ejemplo, Rexy en la trilogía original, o bueno, Rexy en Jurassic World, siempre que la vemos, al ser una tiranosaurio hembra, tiene una cabeza más delgada y sin esa papada tan característica de los machos como Buck o Bull en Jurassic Park 3. Luego de dar un montón de detalles de arrugas o de escamas en la cabeza, podemos iniciar a detallar la zona más importante del tiranosaurio y su arma principal para los combates, que es su gran mandíbula. Tenemos que darle detalles al paladar, también crear la lengua y también añadir las encías. Suscríbanse al canal, que el 95% de la gente no está suscrita, y comenten cuál será el próximo dinosaurio de Jurassic World Rebirth. Antes de continuar con los dientes y todos los detalles que hay en la boca, podemos darle una pequeña pasada de pintura para no preocuparnos de darle esa pasada cuando estén los dientes puestos. Eso sería bastante molesto y es algo que me pasó con el Distortus Rex. Que por cierto, si no lo has visto, ve a verlo, claro. Ahora podemos iniciar a hacer los huecos en las encías para empezar con la parte más complicada, pero que le da el encanto a esta magnífica escultura del tiranosaurio Rex. Y obviamente me refiero a los dientes. Luego de realizar los dientes, no se les olvide añadir las pequeñas uñas en las manos o bueno, en los bracitos del tiranosaurio y obviamente las uñas más grandes en las patas. No se nos puede olvidar añadir las pequeñas fosas nasales también. Y ahora vamos a ir con la parte más característica de la escena del tiranosaurio en Jurassic World Rebirth, que sería el agua, o bueno, el río donde él nada. Por cierto, aprovechando que iniciamos a usar la silicona fría, hagan los detalles de saliva alrededor de la boca. Y tendremos que preparar la silicona fría con la pintura correspondiente para darle ese efecto de río o agua. En mi caso estaré usando un poco de pintura azul claro, un poco de pintura verde oscuro y un poco mínimo de negro. Pero ustedes pueden hacerla con la silicona transparente y después pintar.
en cualquiera de los dos casos puede quedar muy bien el resultado. Luego estaré pintando con un tono de verde marino, o bueno, azul marino, como lo conozcan ustedes. Y para este mini diorama estaré usando elementos de la naturaleza, o sea, piedras bastante pequeñas, algo de hierba y también unos pequeños trozos de madera, o bueno, palitos de árboles. Obviamente, si van a repetir estos pasos que hago yo, tienen que lavar todo esto que recojan de la naturaleza. Y en la parte de agua de este diorama tenemos que dar esos ciertos detalles más blancos que harían referencia a las mini olas de un río o a la espuma. Antes de organizar exactamente como yo quiero que se vea la base con los elementos de la naturaleza, primero vamos a iniciar a pintar al tiranosaurio. Esta coloración de este Rex es bastante única, por cierto, y solo van a estar necesitando tonos amarillentos, naranja, algo de negro mezclado con marrón y gris, y un tono más pálido de blanco mezclado con un poco muy mínimo de marrón para hacer la zona inferior del cuerpo, o sea, la panza y una pequeña parte de las piernas. Y claramente vamos a darle uno de los detalles más característicos de este tiranosaurio, que serían ese patrón de rayas tan épico que parece un tigre. Claramente no se nos puede olvidar pintar los ojos para darle vida, y en mi caso quiero añadir el pequeño detalle de la balsa que vemos en la película con la familia. En este caso, bueno, creo que no terminaron muy bien por lo que parece. Y ya para terminar, podemos darle unos detalles a la boca con el spray transparente brillante para hacer todo ese efecto de saliva. Y añadir las piedras y todos los detalles de vegetación como nosotros queramos. Y con esto estaría terminada esta épica escultura del tiranosaurio Rex de Jurassic World Rebirth. Dime qué te ha parecido esta increíble escultura. En mi opinión, es la mejor del canal. Pero bueno, la opinión que más importa es la de ustedes. Y cuéntame qué les parece. Yo estoy muy contento con el resultado y creo que se nota un poco el empeño que le puse a esta escultura, ya que es mi criatura favorita, o bueno, animal y dinosaurio favorito de todos los tiempos. El Rey Lagarto Tirano. Y por cierto, si estás viendo esta parte del video, que son pocos los que llegan hasta acá, te lo quiero agradecer muchísimo. Coméntalo en la parte de abajo y también dime tu escena favorita de la película, si es que ya la viste. Si te encantó tanto esta escultura como a mí, puedes suscribirte y darle like. No se te olvide activar la campanita, por cierto. Por ahora, ¿qué te está pareciendo esta épica colección de figuras de Jurassic World Rebirth o El Renacer? A mí me están encantando. Y puedes darle apoyo a este video con tu like, suscripción, compartiendo y comentando para ver al espinosaurio de Jurassic World Rebirth. O bueno, tal vez alguna que otra sorpresa si ustedes deciden apoyar el video. Y para despedir, unas tomas épicas. Hasta la próxima.